Buenas tardes, profesor. A través del siguiente tutorial le voy a mostrar cómo se puede hacer un examen rápidamente en el aula virtual. Lo primero a hacer es localizarnos en el aula e ir a la sección en la parte izquierda de administración, donde dice banco de preguntas. En banco de preguntas nos desplegamos, vemos que dice preguntas, hacemos clic ahí y en esta aula pues no tenemos ninguna, ¿cierto? No se ha creado. Entonces lo primero que debemos hacer es en esta categoría por defecto que tiene el código crear una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Es haciendo clic en el botón crear una nueva pregunta. Aquí se despliega un cuadro de diálogo con las diferentes preguntas que tiene la plataforma, como unas 14. Vemos desde arrastrar, soltar, hay preguntas, pueden haber preguntas abiertas, verdadero o falso, pero la más común, digamos que para facilitar realizar esta actividad, usemos las de opción múltiple. Un enunciado con unas respuestas donde una es la correcta. La señalamos y le damos a agregar. Para el caso tenemos que tener en cuenta que siempre donde hay un asterisco rojo es obligatorio. El nombre de la pregunta puede ser cualquiera. Yo sugiero una numeración consecutiva, entonces le voy a poner 001 y el enunciado, bueno, vamos a hacer preguntas muy sencillas, pero simplemente para la ilustración de este tutorial. Entonces vamos a preguntar cuál es la capital de Colombia. Entonces escribo mi pregunta. ¿Okay? Una vez escrito la pregunta, vamos y vemos que hay otras opciones como retroalimentación general, si la hubiera, si se va a poner a hacerla para cada pregunta, aunque no es obligatorio. Otra opción es si es una sola respuesta o varias respuestas. Entonces en este caso es solo una. Aquí de barajar respuestas decimos que sí, es decir, que sea aleatorio dentro de la pregunta. Y cómo se van a numerar: ABC, ABCD, dejamos ABC. Y aquí en la sección de elecciones vamos a poner las respuestas. Entonces pongo mi primera respuesta, que es Cali. La segunda respuesta o elecciones Medellín. La tercera respuesta es Tunja. La cuarta respuesta es Bogotá. Y una quinta respuesta que vamos a poner es Pasto. Ya pusimos las respuestas, pero ahora tenemos que elegir cuál es la correcta. Como la correcta es Bogotá, en la sección de calificación le doy que es el 100%. 100% de la respuesta correcta a esta pregunta. Y le doy guardar cambios. Como ven, ya tenemos la primera respuesta, la primera pregunta creada, y en este icono aquí al lado como de la canica hay una vista previa o una lupa. Entonces, ¿qué hace? Si hacemos clic nos muestra la pregunta. Fíjese que ya las respuestas las pone aleatoriamente, diferente a la forma como la dice. Digamos que es un primer paso para asegurar que en un examen pues se le muestre diferente a cada estudiante, tener respuestas aleatorias en las preguntas. Yo puedo verificar que esté bien. Fíjese que si vuelvo a hacerlo ya me sale otra vez diferente. Entonces digamos que un primer paso es para eso. ¿Okay? Entonces digamos que con eso podemos asegurar digamos que exámenes diferentes. Voy a crear otras preguntas más o menos similares. Voy a crear otras 3 preguntas para tener un banco como de 4 preguntas. Y voy a hacer una pregunta adicional que es una pregunta abierta, de pronto si le interesa tenerlas. Eso es lo que permite es asegurar que cada estudiante conteste una o de su opinión. Aquí ya ven, ya las creé. Entonces tengo
3 preguntas mal de carácter de opción múltiple. Ahora vamos a hacer una pregunta de ensayo, tipo ensayo. Una pregunta tipo ensayo es una pregunta abierta donde usted hace una pregunta y los estudiantes deben escribir una respuesta. Aquí ya no hay opciones de respuesta fijas, es una respuesta que el estudiante va a tener. Entonces, pues también es una forma también de darle otra dinámica de que el examen, evitarnos de que ellos se pasen, por decir algo, las respuestas de las preguntas ya conocidas, y usted puede valorar una opinión y pues tener otro criterio de evaluación. Aquí voy a preguntar, bueno, ¿qué trabajadores quedan excluidos de las normas de código del trabajo? Me perdona si la pregunta no es relevante al derecho, pero se me ocurrió escribir. Y ¿qué podemos ver? Que tienen como opciones un editor HTML, pero básicamente el editor es que tengan disponible estos cuadritos con los tipos de letra, el centrado, centrar imagen, para que no sea un texto plano, en fin, un editor común y corriente. Y otro atributo importante a tener en cuenta es cuántas líneas les vamos a dar de respuesta. Hay de 5 a 40, entonces usted determina cuánto se quieren extender. Yo pongo 15 para este ejemplo. ¿Listo? No hay más opciones importantes para este y lo de guardar cambios. Aquí lo que hay que tener en cuenta, profesor, es que esta pregunta usted tiene que leerla y calificarla manualmente. Las otras se califican, digamos que el sistema las califica automáticamente, entonces digamos que ahí no hay problema. Pero en esta usted sí tiene que leer y darles un puntaje, básicamente. Entonces aquí en la vista previa que le hice, el estudiante escribe su texto y ya, la envía. Bueno, para continuar, ya tenemos hecho el banco de preguntas, pero yo sugiero también crear unas categorías. Las categorías son unas especies de carpetas para organizar las preguntas. Cuando yo hago clic, pues me aparece una categoría principal que fue donde las hice, pero yo sugiero crear una categoría que se llame preguntas aleatorias. Le doy ahí, en la categoría padre, pues es el curso. Ok. Y ahora vamos a crear una categoría adicional que se llame preguntas fijas. ¿Esto con qué fin? Y es que a la hora de hacer el cuestionario vamos a dejar que unas preguntas les salgan a todos, como esta pregunta abierta, y otras, las preguntas aleatorias, van a ser diferentes para cada estudiante. Para eso es importante hacer un buen banco de preguntas. Entonces, aquí en el ejemplo tengo 3, pero yo les sugiero que haga más de 10, si al caso unas 20, 25 para el número de estudiantes que tenga. Y usted escoge en el examen cuántas van a ser. Entonces, lo que va a hacer aquí es marcar las preguntas que son aleatorias, o sea, de la 1 a la 4, y las voy a mover a la categoría. Son simplemente unas carpetas. Esta pregunta 6, les voy a decir que es la pregunta fija. Ok, ya quedó movida aquí a la categoría preguntas fijas. Entonces esta organización me va a facilitar cuando creemos el cuestionario, que es el paso a seguir. Ya tenemos todas nuestras preguntas, entonces por eso insisto en que digamos que las preguntas sean un buen banco de preguntas. Si tiene el tiempo y puedes crearles más de 10 sería genial, 25 sería excelente, porque más o menos tenemos unos 50 y tantos estudiantes. Digamos que el examen tenga máximo 5 o 10 preguntas, pues le va a salir diferente. En eso está la clave de la seguridad del examen. Entonces, aquí estamos viendo que voy a agregar una actividad al final que se llama cuestionario. Le pongo el nombre, entonces ponerle cuestionario final de derecho laboral.
cuestionario final de derecho laboral. Eso es lo único requisito obligatorio. Y bueno, le vamos a expandir todo para ver las opciones. Una opción muy importante es el tiempo. Cuándo se abre y cuándo se cierra. Para este ejemplo vamos a abrir el cuestionario a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde. Veamos que estos tiene hora de formato 24 horas o hora militar que llaman. Entonces las 13, la 1 de la tarde, y lo cerramos. Voy a cerrarlo a las 5 de la tarde, o sea, las 17 horas. Por favor, tener en cuenta que es formato 24 horas. Entonces, a las 5 se cierra. Es decir, este cuestionario está disponible entre la 1 y las 5. Sin embargo, también yo tengo opciones, como desplegamos ahí. ¿Cuánto dura el examen? ¿Cuánto tiempo tiene? Para un examen a este tan pequeño como el que yo creé, pues voy a darle, por este ejemplo, 15 minutos. Pero usted le puede dar los minutos que requiera para el examen. Esta opción de que el envío se realice automáticamente es dejarla por defecto, para que ellos van contestando y se envíen. Aquí no tenemos en calificación, no hay categorías, pero lo de configurar acá es el cuántos intentos. Uno. En este caso vamos a hacer un solo intento. O sea, pregunta enviada, pregunta calificada y examen se calificó y no hay más. En esquema, sugiero que cada pregunta aparezca como en una pantalla. Es que esto también facilita que no se intercambien las respuestas. Y entonces se deja cada pregunta por pantalla. Hay dos métodos de hacer el cuestionario, de navegarlo, que sea libre o sea secuencial. Eso simplemente significa, tiene que ver la pregunta 1, después la 2, la 3 y la 4. Eso significa secuencial. O libre, yo puedo saltar y contestar de manera libre, como dice. Entonces usted es el que define eso. Para esto lo dejé libre. El comportamiento de las preguntas, me parece pertinente dejarlo que las respuestas sean al azar, las respuestas de cada pregunta. Entonces lo dejamos que sí. Cuando dice comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, simplemente es que examen enviado, examen calificado. Aquí no hay modos adaptativos de que si se equivoca le hace descuento, no, se envía de una vez. Eso significa básicamente. Bien, hay otras opciones que son las de revisión. Es si el estudiante puede ver la respuesta, lo que contestó bien, lo que contestó mal. Para efectos prácticos yo le sugiero que deje, después de cerrado el cuestionario, vea el puntaje. ¿Sí? ¿Cuánto sacó? Si usted quisiera que la persona viera las respuestas, tendría que marcar el intento, la respuesta correcta, la que él marcó. Y, bueno, entonces dejamos el puntaje básicamente después de que se haya cerrado. Recuerde que si usted tiene preguntas abiertas o de calificar, hasta que no califique el estudiante no ve su respuesta, pero es muy claro. Y si quisiera uno puede hacer retroalimentación, esto no es obligatorio, requiere más tiempo, podría hacer retroalimentación del examen, también virtual. Una vez hecho esto, le damos guardar cambios y mostrar. Listo, ya está configurado el cuestionario, pero nos sale que aún no se han agregado preguntas, obviamente, porque las preguntas están allá aparte en el banco. Entonces, para agregarle preguntas a este cuestionario, le damos a editar, en el botón editar cuestionario, y vamos a agregar. Aquí a mano derecha sale un link, un enlace que dice agregar, le damos clic y vamos a agregarle primero del banco de preguntas. Para agregar primero la pregunta fija, si fuera pregunta abierta. Entonces vamos a la categoría que creamos y digo, bueno, vamos a la pregunta, solo tengo una, obviamente. Voy a hacer de estas, voy a agregar esta pregunta. Le digo añadir. Listo, ya creo. Ahora vemos que tiene un puntaje de 1, pero ahora miramos que todos esos puntajes se pueden cambiar. Vamos a agregar las preguntas aleatorias.
Entonces, pues yo solo tengo 4. Si tuviera voy a mi banco y le digo, bueno, ¿cuántas de estas 4 preguntas quiero que sean aleatorias? Para el efecto, pues voy a usar 2, pero como le digo, si usted quiere un examen con mayor efectividad, que la gente tenga preguntas diferentes, entonces le sugiero hacer más de 10, 15, 20, 25, lo que el tiempo disponga. Haciendo más de 10 ya hay ganancia porque seguramente 2 exámenes no serán iguales. Tendrán preguntas coincidentes entre algunos estudiantes, pero no creo que tengan todas iguales. Digamos que matemáticamente no es. Para mi ejemplo, decirle que de esas 4 me ponga 2. Le doy a agregar y como se da cuenta, ahí ya está mi examen, tiene 3 preguntas. Y se distinguen las aleatorias porque tienen como un dado al lado de la pregunta. Es aleatorio. Va a sacar 2 diferentes de esas 4. Por ese lado, entonces nos queda claro eso. Tenemos que el examen, la calificación es máxima 50, digamos que es lo que califica la universidad. Y sobre estas 3 preguntas que valen 1, él automáticamente, el sistema hace el cómputo matemático y me las pone todas, me le da la asignación de 50. Si yo quisiera, yo digo, bueno, que mi pregunta de ensayo vale más porque es un criterio, van a escribir, voy a decir que esa vale 2. Entonces le pongo el puntaje de 2 y también el sistema automáticamente me ajusta esa pregunta para sacar una calificación final. Todo eso lo hace el sistema de cómputo, o sea que no tiene que ponerse a calcular cuánto vale. Usted puede determinar eso. Listo. Si hacemos una vista previa, es casi como un estudiante que le va a pasar. Nosotros podemos, bueno, sale el tiempo que le pusimos. Cuando da a comenzar intento, corre los 15 minutos. Y ahí lo ve, profe. Entonces salen las preguntas. Me salió primero la que yo dije que fuera pregunta fija. Entonces, bueno, ahí ya hago la simulación de que hago mi respuesta. Doy la siguiente página. Aquí contesto la pregunta que hago sobre el presidente de Colombia. Marco la que es correcta. Le doy siguiente. Esto es casi como lo haría un estudiante. Y una pregunta adicional sobre un futbolista. Ya finalicé el intento, las respuestas guardadas, debo enviar todo y terminar, o sea, eso lo hace el estudiante. Y ya en ese momento queda registrada el puntaje que obtuvo el estudiante. Si yo quiero ver los resultados, ya al finalizado el cuestionario, voy aquí a la sección Administración del cuestionario, sección Resultados. Pues obviamente, esto es un ejemplo, no me sale, por ahí saldrían el nombre de los participantes, en el momento que lo hizo, cuánto duró y las respuestas y el puntaje. Sale muy completo y sale una serie de estadísticas interesantes, respuestas detalladas, qué preguntas se equivocan más. Bueno, eso tiene unos detalles interesantes. Pero básicamente aquí ya estaría listo nuestro examen. Bueno, profesor Marco, pues básicamente esos son los pasos que hay que hacer para hacer un examen. Como ve, hay otros tipos de preguntas, pero yo creo que por la urgencia del tiempo y la contingencia de ese momento, esa es la forma más rápida de hacer exámenes, con preguntas de opción múltiple o si quiere usar una pregunta abierta. Espero que este tutorial pues sea de su utilidad. Estaremos muy pendientes de sus requerimientos, profe. Entonces siga el paso a paso y seguramente va a tener éxito con esto. Nos vemos, profe.